En torno a la lectura abundan los mitos. Como docentes y especialistas en educación, nos corresponde confrontar las prácticas de aula a la luz de la investigación científica. Este es el mito más común. Aprender a leer es un proceso natural. Pero hoy lo sabemos, aprender a leer no es un proceso natural. Nuestro cerebro está hecho para hablar y escuchar, pero debe hacer adaptaciones para leer y escribir. A diferencia de hablar, leer todavía no es una herencia genética de los seres humanos, y con los nuevos cambios en la tecnología se necesitarán aún más adaptaciones. Gracias a la plasticidad del cerebro, adaptamos los circuitos neuronales que posibilitan la lectura. La lectura es una destreza nueva para el cerebro y su aprendizaje varía según la lengua. Así, por ejemplo, en lenguas transparentes como el español, los niños requieren menos tiempo para aprender la gran mayoría de palabras debido a que existe una correspondencia entre los fonemas y grafemas. Un sonido corresponde a una letra. En cambio, en lenguas más opacas como el inglés, el proceso se extiende debido a que son irregulares. Una letra puede tener varios sonidos y un sonido se representa con distintas letras. Los bebés desde recién nacidos reconocen los sonidos de su entorno y hacia los 2 años prefieren los sonidos del idioma al que están expuestos y pueden nombrar objetos. Pero leer es más complejo que decir cómo se llaman las cosas que vemos. En la caja de letras del cerebro se concentra la mayoría del conocimiento sobre la forma de las letras y sus combinaciones, así como el significado de las palabras y los mensajes. Entonces, ¿por qué es importante eliminar este primer mito? Porque, como lo hemos visto, leer no es lo mismo que hablar. Desarrollamos el lenguaje naturalmente, pero alguien tiene que enseñarnos a leer. Mito número 2. Los métodos globales hacen más fácil la lectura porque nos comunicamos con palabras y no con sonidos. Este mito se alimenta de 2 hechos. La tendencia natural del niño a interpretar la palabra como un todo y la velocidad de decodificación del lector experto que da la impresión de que leemos palabras y no letras. La investigación científica ha comprobado que los métodos globales, es decir, aquellos que enseñan palabras completas, son muchísimo menos eficaces que aquellos que enseñan de forma sistemática y explícita las correspondencias entre fonemas o sonidos y grafemas o letras. Esta forma explícita de enseñar acelera el aprendizaje de la lectura porque permite que áreas corticales terminen especializándose en el reconocimiento de las palabras escritas. Si se expone al niño al mero descubrimiento o al uso de las letras de objetos de su entorno o a las letras de los nombres de sus personas favoritas, se corre el riesgo de que el niño no haga el reconocimiento de todas las acciones de sonido-letra en su lengua. Recordemos además que algunas personas tienen nombres de origen extranjero que no siguen la correspondencia sonido-letra del español y que algunos padres inventan cómo escribir el nombre de sus hijos. En lugar de ayudarles a descubrir las asociaciones entre letras y sonidos, se crea confusión o la idea de que no hay relación entre letras y sonidos. Al explicar a los niños la arquitectura básica de la lengua, es decir, que las palabras están compuestas por letras y las letras representan a los sonidos, se activa la caja de letras del cerebro y con ello el circuito de lectura universal del hemisferio izquierdo, que es el más eficiente. En palabras de los expertos, la enseñanza que enfoca la atención en las correspondencias entre fonemas y grafemas parece ser la más adecuada para el aprendizaje del niño y le permite un desarrollo autónomo. Además, también se ha comprobado que es el más eficaz en el caso de los niños disléxicos. La conciencia fonológica no es suficiente para aprender a leer. Además, se necesita el conocimiento del abecedario como código imprescindible para la decodificación fonológica, lo que permite al niño ir articulando los fonemas que forman una sílaba, ka, sa, y descomponer cada palabra letra a letra, c, a, s, a, para identificarla y conocer su significado. Cuando el proceso se va automatizando, el cerebro ya no necesitará descomponer cada palabra en las letras que la componen. Sencillamente, identificará su representación ortográfica y buscará su significado.
El siguiente mito se refiere a que la velocidad lectora y la automaticidad son aspectos secundarios en la lectura. Este mito se alimenta en parte de una verdad. El propósito de la lectura es comprender, no leer rápido. Sin embargo, la comprensión de lectura requiere que la decodificación se haya automatizado. A través de la práctica, el niño automatiza el proceso de lectura, lo que le permitirá liberar el espacio en su memoria de trabajo y mejorar la eficiencia cerebral. Como indicó Digen en el 2015, los lectores expertos activamos de forma paralela dos rutas neurales de procesamiento que son complementarias. La fonológica, que nos permite pronunciar las palabras nuevas e intentar acceder al significado de las mismas. Y la léxica, que es la que utilizamos para las palabras conocidas y que nos permite recuperar de forma directa su significado. Entonces, cuando el proceso de lectura se va automatizando, el cerebro ya no necesitará descomponer cada palabra en las letras que la componen. Identificará su representación ortográfica y buscará su significado. ¿Cómo sabemos si la lectura es automática? Cuando leemos con buen ritmo y prosodia, sin esfuerzo y sin equivocarnos. Por lo tanto, para poder comprender lo que se lee, es fundamental tener una velocidad lectora y automaticidad. El siguiente mito es que lo único que importa es la comprensión. Este mito se relaciona con el anterior. Como ya mencionamos, el último propósito de leer es comprender el texto. Pero no podemos llegar a la comprensión lectora saltando u omitiendo pasos. La comprensión de lectura es el proceso de construcción de significado de un texto que involucra unos subprocesos: la decodificación de las palabras escritas y la interacción de los conocimientos previos del lector para obtener una comprensión aproximada del mensaje del escritor. La comprensión se ve comprometida por varios factores que actúan en cadena. La decodificación, porque cuando un estudiante no puede descifrar lo que dice el texto, se frustra y no se siente motivado a leer. Además, no puede leer textos de complejidad creciente y depende de alguien más para que lea en voz alta. Este factor desencadena la falta de práctica que a su vez compromete la automaticidad de la lectura y la ausencia de herramientas lectoras que se adquieren con la práctica. El vocabulario y el reconocimiento de palabras será más pobre en tanto que no desarrolla las estrategias y herramientas lectoras del lector experto. De esta forma, sin decodificación y automatización, ni riqueza de vocabulario y estrategias de comprensión, no alcanzamos el propósito final de comprender lo que leemos. Para obtener más información sobre los distintos elementos de la lectura, vea este video: Trenza o cuerda de la lectura para docentes. El quinto mito es que todos los niños aprenderán a leer tarde o temprano. ¿Cuántas veces hemos escuchado que cada estudiante aprende a su propio ritmo o que hay que esperar a que maduren? Piénselo, si esto fuera cierto, no existirían personas analfabetas en este mundo. ¿Por qué no aprendieron ni tarde ni temprano? Porque no es un acto voluntario de descubrimiento, no es un proceso de maduración ni se da naturalmente en ciertas condiciones. Leer es un acto artificial que debe enseñar la escuela hasta volverse acto incorporado en el niño. En un famoso artículo de la Federación Americana de Maestros explica que esperar no funciona. Los alumnos no maduran tardíamente, en realidad se marchitan mientras seguimos esperando. Esperar a que los niños maduren o aprendan eventualmente hipoteca su futuro académico, ya que el currículo entero está basado en el supuesto que el estudiante es un lector que comprende el texto y el mundo. Las cifras son reveladoras. Los niños que no leen fluidamente en cuarto grado tienen 4 veces más posibilidades de abandonar la escuela durante la secundaria que sus pares lectores, independientemente del nivel social y de pobreza o vulnerabilidad. En Latinoamérica, el 39.5% de los estudiantes de tercer grado no alcanzan ni siquiera niveles mínimos de lectura. No podemos seguir esperando que los números cambien sin intervenir el aula con prácticas efectivas para la enseñanza de la lectura y la escritura. Los niños que no aprendieron temprano tampoco están aprendiendo tarde y corren el riesgo de cansarse de intentar aprender.
Finalmente, el último mito que veremos es que no hay que insistir en que los alumnos lean, porque da lo mismo comprender un texto leyéndolo que escuchándolo. Durante los 3 primeros siglos de nuestra era, estar alfabetizado significaba escuchar a otros leer. Algún esclavo competente o un maestro culto leía en voz alta a sus estudiantes y así los educaba. Solo hasta la Alta Edad Media se empezó a desarrollar el concepto de la lectura como un acto personal de recorrido por el texto. Leer a los estudiantes tiene un valor potente en la edad preescolar. Es la semilla de las habilidades prelectoras. Pero leer en voz alta a niños mayores, jóvenes y adultos no les ayuda a aprender a leer. Es un remedio temporal que termina agravando su situación porque enajena la lectura. Cuando los estudiantes no leen por sí mismos, se les impide tomar posturas personales e interpretar el texto desde sí mismos. El currículo después del primer grado se basa en la lectura independiente. Aquellos estudiantes que pueden leer por sí mismos tienen abiertas las puertas al mundo del conocimiento. Los que dependen de que su maestro les lea están encadenados a ese benefactor. Y la paradoja es que el docente que con fuerza defendió el mito de la no insistencia en la lectura será el primero en quejarse que su trabajo aumenta y se perjudica por aquellos estudiantes que no saben leer.